que os damos las gracias de corazón. Vamos a empezar con el podcast. Un podcast en directo, esto siempre es arriesgado, pero vamos a transmitir también esa felicidad que nos procura hablaros de diferentes aspectos de la mitología y vamos a hablaros hoy, claro, del dios que está siempre presente en los banquetes, del dios del vino, más conocido quizás con su nombre latino, Baco. Y hemos tenido que dar un pequeño giro a lo que teníamos pensado hacer. Bueno, algo haremos. ¿O no? Sí, o sea, sí, pero ya llegará. Vamos primero a hablar un poco de Dioniso, ¿no? Vamos a ser de momento muy ordenadas y muy coherentes para presentaros a esta divinidad. Es que me viene muy bien porque así adelanto temario con mis estudiantes de los lunes. Oye, esto no vale, no vale que te hagas puente la semana que viene. Vale, me viene muy bien porque como me enrollo, no damos el temario completo y así yo creo que lo avanzamos. Entonces, tomad los apuntes, que esto va a entrar en examen. De todas formas, también la intervención de Lucía, ¿verdad? Os ha hecho recordar cosas porque ya hemos estudiado la Odisea y hemos estudiado la Ilíada y hemos empezado con la lírica. Entonces, por eso digo que yo voy a aprovechar, pero vamos a ser muy ordenadas y vamos en primer lugar a hacer una semblanza rápida de esta divinidad, aunque ya tenemos un programa dedicado a Dioniso, pero vamos a contar otras cosas, algunas que sirvan de repaso. Este programa fue el último de nuestra primera temporada y, por cierto, quien no nos siga ya está tardando. Diálogo con las diosas, como veis aquí en YouTube, en iVoox y en Spotify. Y también en Instagram y en TikTok, porque somos así de modernas. Bueno, la moderna es ella, ¿eh? Ella es la que se encarga de todas estas cosas. Yo, en fin, yo la acompaño como buenamente puedo. Pero, en fin, vamos allá, a ver si funciona el cacharrito para pasar las diapositivas. Bien. Nacimiento de Dioniso. Un poco raro. Sí. Zeus se había encaprichado de una princesa tebana llamada Sémele. Ella recibía su visita, aun sin poder verlo, cada noche. Y bueno, pues el fruto de esta unión va a ser justamente Dioniso. Pero no va a ser la cosa tan fácil, porque resulta que Sémele le va a contar a su hermana, a Ágave, pues eso, que hay una especie de aura, de espíritu, de brisa, que la visita cada noche. Y entonces la hermana le empieza a preguntar, pues, ¿y cómo es, no? ¿Cómo es ese Zeus? Pues mira, no sé qué decirte, porque no lo puedo ver. ¿Seguro que es Zeus? ¿Me estás engañando? ¿Te estás acostando con otro? ¿Me cuentas aquí la milonga de que es una divinidad? En realidad, dicen las fuentes, es la diosa Hera, esposa de Zeus, que siempre se entera de las canitas al aire de su esposo, quien está infundiendo en Ágave, en su hermana, esta duda. Y entonces Sémele pues, se disgusta porque no quiere que su hermana piense mal de ella y porque le gustaría darle razón, ¿no?, de su amante, de tal manera que una noche le pide a Zeus que se presente ante ella en todo su esplendor, con todo su poderío. Ya sabemos que Zeus es el dios de la tormenta, así que esto es lo que va a hacer Zeus, no sin antes recomendarle que tenga cuidado, lo hemos visto hoy en clase, con los deseos, ¿verdad? Pero ella insiste. Entonces Zeus pues se presenta con sus rayos, sus centellas, sus truenos y carboniza literalmente a la pobre Sémele, como podéis ver en este boceto de Rubens, donde se ve la barriguita, ¿veis?, de Sémele, que muere abrasada bajo el abrazo. Hay otra versión, Aquí, bueno, esta, la de Gustave Moreau, muy inquietante. Esta la vimos, ¿verdad?, en París, en la casa del pintor. Me dejó sobrecogida. Ahí tenéis este Dioniso, ¿no?, tan hipnótico, si me permitís, que sujeta en su regazo a la pobre Sémele, que, como digo, ha muerto víctima de la tormenta que acompaña al dios. Antes, Zeus ha tenido cuidado de practicarle una especie de cesárea a Sémele, ha extraído el feto, se lo ha cosido a un muslo, todo es súper lógico, como veis. Vamos a ver, nos está diciendo que los hombres van a poder dar a luz en breve, así con una tripa aquí al lado. Bueno, la ciencia. Pero antes, esto es lo que cuenta el mito. Homero describe preciosamente, ¿no?, cómo se une la sutura con una especie de villas doradas, en fin. Y al cabo del tiempo debido, pues nacerá del muslo de Zeus
nuestro Dioniso. Tenemos diapositiva en esta ocasión de cerámica de figuras rojas, ahí lo tenéis. Dioniso, mejor dicho, que nace del muslo de Zeus en una ciudad que se llama Nisa. Parece que la etimología de su nombre está más relacionada con el lugar de su nacimiento, que son otras etimologías que parecen falsas del Dio, 2 veces nacido. Es verdad que nace del vientre de su madre Semele, que esto es importante para lo que viene después, por eso contamos los detalles. Y luego nacido del muslo de Zeus, allá en la ciudad de Nisa, que está en Turquía. Como siempre, ¿no? El ámbito oriental, ¿no? del mundo griego, pues así nace Dioniso y se queda allí abandonaico, criado por unas ninfas, creo que también tenemos diapositiva, y también por unos sátiros. Este es Sileno, que lo tiene en brazos, y este es el hermanastro de Dioniso, que es Hermes que también es hijo de Zeus. Bueno, esta pieza, Gema... si uno va a Olimpia y ve esto, o sea, es que es algo impactante, ¿no? Es una cosa absolutamente conmovedora. Está aquí Hermes sujetando a su hermano pequeño, ofreciéndole seguramente un racimo de uvas, dicen los entendidos, en fin. Y criado, como digo, pues por las ninfas que reciben el nombre de Ménades. Esto es muy importante, ¿eh? Las ninfas que cuidan de Dioniso niño y que lo van a acompañar durante toda su infancia. ¿Más? ¿Seguimos? Como quieras, venga. Yo te veo lanzadísima. Venga. Se nota que vienes de clase y ya vienes calentada. Sí, a mí me ha pillado un poco fría todo esto. Llevo predicando desde las 9 de la mañana, estoy un poco afónica, pero voy a contar entonces la historia porque Gema ya sabéis que luego siempre es la que hace unas interpretaciones de lo más sugerente, pero vamos a seguir con la semblanza de este personaje del que hay, como veis, retratos desde que es niño hasta que es adulto, que esto es una cosa también muy interesante, ¿no? Las representaciones de Dioniso, normalmente las divinidades se quedan en una edad determinada, ¿no? Entonces tenemos a Zeus, a Poseidón, a Hades, que son divinidades adultas, tenemos a dioses que se quedan siempre niños, como Cupido. Tenemos dioses perpetuamente jóvenes, como Artemis o como Apolo, como el propio Hermes, que habéis visto, pero lo de Dioniso es una cosa curiosa porque de momento no es un dios, es solo un héroe. Su madre es mortal, de momento no ha llegado a la categoría. Y sobre todo la cosa rara esta que es representado desde que nace hasta, luego veréis representaciones menos favorecedoras de Dioniso. Bueno, esta es estupenda, claro, aquí ya ha llegado a joven. Perdona, me interesa también la anterior porque justamente Dioniso, que vive en esa parte más oriental del mundo, allí conoce el arte de la viticultura. Allí es donde aprende Dioniso lo de hacer vino. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hay aquí una iconografía muy reconocible, ¿no? Como está en Oriente, pues se hace acompañar, y de hecho su carro lo van a tirar felinos, ¿no? Son animales siempre exóticos, ¿no? Y Dioniso, efectivamente, cuando conoce esto de la viticultura, dice: esto es un inventazo, esto lo tengo que compartir yo con todos mis compatriotas. Entonces va a iniciar un viaje, también un viaje muy iniciático, desde Oriente a la patria de su madre, a la patria de Semele, a la Tebas griega, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un recorrido interesante, pero en fin, hablando de imágenes, pues ¿cómo no vamos a poner este Caravaggio, por favor? Que es otro prodigio, ¿no? Esa copa, ¿no? Temblando el vino. Claro, la corona de pámpanos de vid también es muy, muy reconocible. Pasamos así rápidamente. Esto os tiene que sonar, porque está en el Museo Arqueológico Regional, está a 2 pasos de aquí. En el patio del Museo Arqueológico Regional está este mosaico donde vemos ya un Dioniso, pues sí, joven, coronado, con los racimos, acompañado de una Ménade, ahí la tenéis, un vestido un poco transparente, ¿verdad? Tenemos a un sátiro con la piel del felino, tenemos a Sileno, su ayo mayor, también coronado de pámpanos, tenemos la cratera, instrumento fundamental dentro de los simposios, que como ya nos ha avanzado también Lucía, están los felinos, en fin. Bueno, y lo más bonito de este mosaico, por cierto, son las sombras, qué cosa más mona, ¿eh? Lo tenéis que ir a ver in situ, en el Museo Arqueológico Regional. De tal forma que cuando vuelve Dioniso con su séquito, con ese acompañamiento de Ménades y de sátiros que vienen, por supuesto, bebiendo, tocando estos instrumentos de percusión.
se va a encontrar Dioniso en una isla, en Naxos, a la que será su esposa. Hoy no vamos a contar historia rosa, que esto ya lo contamos, o sí. No, lo contamos, además lo contamos en el programa de la semana pasada. Efectivamente, lo tenéis pendiente, el programa número el 8 de esta temporada, esta segunda temporada. Bueno, pues aquí se producen las bodas, es el origen de las bodas entre Dioniso y Ariadna, a la que acaba de abandonar Teseo. Vaya héroe, dice Pilar, pone la cara, dice. Sí, bueno. Y razón tiene. Y razón tiene Pilar en poner esa cara a Teseo, que la ha dejado ahí abandonada, Ariadna, después de que le ha ayudado con todo el panorama del laberinto. Pues Dioniso se la encuentra llorando y la consuela de esta manera: no te preocupes, que yo me caso contigo. Y ahí tenemos a la pareja oficial de Dioniso, que continúa con su periplo hasta llegar justamente a Tebas. Y bueno, ya os he prometido iconografías con otros Dionisos, otros modelos estéticos. En fin, ahí la tenemos también la misma idea, ¿no?, del cortejo dionisíaco, por cierto, muy en relación con el fenómeno teatral, ya lo veremos también en clase. Ahí está Sileno, como os he contado antes, ¿veis? Borracho perdido sobre el borriquillo. Y el sátiro y la Ménade y los felinos tirando del carro de Dioniso y las uvas, la fiesta, la música. Y como, vamos a ver, ya sabéis, si yo puedo calzar o un Almatadema o un Velázquez, no me voy a privar. ¿Cómo no vamos a poner el Triunfo de Baco, más conocido como Los borrachos, de Velázquez en el Prado, ¿no? Me he adelantado. Te has adelantado y has puesto una cosa un poco inquietante. Bueno, ya sabéis que Velázquez siempre nos presenta escenas un tanto costumbristas. Aquí hay, bueno, pues gente que ha bebido en diferente medida, ¿no? Y bueno, pues ese culto, esa rendición absoluta en este caso de estos personajes, al dios del vino, que efectivamente al final se convierte en un dios, por más que desde un punto de vista de su genealogía sea solo un héroe. Y la razón es esta: es un dios tan adorado, tan apreciado, que al final se gana un puesto en el Olimpo. Y ciertamente es que el vino es una de nuestras señas de identidad de nuestra cultura occidental, de la cultura mediterránea, ¿no? Entonces, por eso Dioniso llega a ser un dios, aunque su divinidad se pone en entredicho en una tragedia tremebunda de la que vamos a hablar, que se llama Bacantes. Es una tragedia de Eurípides, la última tragedia de Eurípides, que nos cuenta efectivamente el momento en el que Dioniso llega a Tebas y quiere ser reconocido como un dios. Y su primo, el rey en ese momento de Tebas, que se llama Penteo, pues que se resiste. Y ya también nos lo ha dicho Lucía antes, esto de resistirse, de retar a una divinidad, va a acabar muy malamente. No sé si alguien ha leído aquí Las Bacantes o la ha visto representada. Senaya la ha visto, sí, la habéis visto. No vamos a decir nada, vamos a ir paso a paso. Bueno, Gemma. Dale, sí, que no. Que estoy efectivamente como muy lanzada y no deberíamos, pero vamos a contar algo sobre los rituales dionisíacos, antes quizás de entrar en materia. En Las Bacantes, dices. Bueno, o antes incluso. Claro, es que una parte muy importante de todo el rito báquico, aquí vemos a muchos señores, pero eran también las mujeres quienes le rendían culto y eran conocidas como las bacantes. Normalmente se las confunde con las Ménades, pero la diferencia principal es que las Ménades son las ninfas que criaron a Dioniso y que después se unen a su séquito, y que las bacantes son esas seguidoras mortales que normalmente han sido identificadas con esa idea del desenfreno, la locura, el éxtasis, la lujuria, porque estas mujeres se iban al monte solas, sin hombres, a celebrar al dios del vino. Y esto generaba mucha inquietud entre los hombres. Así que se imaginaban estas escenas. Y esto es lo que le va a ocurrir a Penteo, que es el protagonista de Las Bacantes de Eurípides. ¿Sí? ¿Vamos? Dale. Bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver los rituales concretos que se celebraban en un culto báquico, que por cierto tiene un nombre técnico que es
orgué, es decir, orgía. Este es el nombre del ritual. Entonces, hay varios pasos que vamos a comentar, pero claro, se trata de un culto mistérico. En principio, este culto estaba solo al alcance de los iniciados. Cultos mistéricos hay muchos en la antigüedad, están los cultos en honor a la diosa Demeter, que son los cultos eleusinos, algo de esto también nos contarán a lo largo de la semana. Por supuesto, el culto a dios Dioniso. El cristianismo nació como una religión mistérica también, para iniciados, en fin, son muchos los cultos para iniciados. Entonces, no sabemos demasiado. Y lo que dice también Gema, la imaginación juega también su papel. Pero, en fin, lo que sabemos es que las mujeres que salían de su casa, efectivamente, esto es como una fiesta del pijama, ¿no? Dejan allí a sus maridos, a los hijos, dejan la casa, que es su dominio, y marchan al monte. Eso es lo que se llama la oreibasía. No sé si tenemos alguna diapositiva con este tipo de... Ups. No, ya pasamos ya a lo directamente truculento. vamos a lo fuerte, vamos al banquete salvaje. Voy a poner a Ariadna. Bueno, pues allí esto se llama oreibasía, marchar al monte, porque claro, dentro de la ciudad hay un culto oficial que sobre todo se plasma en los festivales de teatro. El teatro era un acto de culto también en honor a Dioniso, pero es un acto civil, más bien vinculado a la religión. Esto es un culto mistérico, por lo tanto, para iniciados, fuera de la ciudad. Y allí, pues, claro, las bacantes beben la sangre de su dios, comen su carne. En realidad lo que hacen es atrapar algún animal agreste, pues una liebre, un cervatillo, lo despedazan con sus manos, lo ingieren. Eso, están entendiendo que comen la carne de su dios, es decir, entran en un estado de entusiasmos, que significa en griego tener al dios dentro, una comunión con el dios. ¿Me estáis poniendo caras? Porque estáis relacionando, estáis vinculando estos sincretismos religiosos. Bailan frenéticamente. Sí que tenemos imágenes de alguna bacante. Vamos a pasar. A ver. Claro, es que. Bueno, sí. Te descoloqué el PowerPoint. Bueno, estas son las bacantes, ¿eh? Entonces, estos instrumentos de percusión, ellas inician una danza de éxtasis. Cada vez que veáis una señora con la garganta vuelta al cielo, es que es una mena de bailando. Es un baile, o sea, no lo vamos a hacer aquí, pero necesitamos... Porque nos falta el vino, si no. Nos falta el vino, nos falta la percusión. Tenemos también otro ejemplo, ¿no? La Ménade de Dresden. En fin, estas son las bacantes. Y lo que pasa después, pues ya no se sabe, pero se deduce, como ha dicho Gema, ¿no? Y esto causa, por supuesto, tremenda desazón en el universo masculino y también en las autoridades. Por ejemplo, en Roma, el famoso Senatus Consultus de Bacchanalibus, que prohibía estos rituales porque entendían que aquí había un peligro. ¿Qué hacían las mujeres? Podían venir embarazadas a saber de quién, entonces ya hay un problema con el linaje. Total, que esto pues, llegó a ser un problema, pero cada vez cautivaba a más adeptos, claro, cada vez más. Y este también es, efectivamente, como ha dicho Gema, es el agón, ese nudo, ese dilema que sufre Penteo, primo de Dioniso, cuando allí se le presenta. Un poco raro, ¿no? Esta divinidad viene con su animal print, viene con, pues eso, con estos séquitos, esta gente rara, la fiesta, el desenfreno, diciendo que es un dios, ¿verdad? Y Penteo, pues se resiste, ¿no? Pero le inquieta, ¿no? ¿Qué hacen todas las mujeres? Porque incluso la madre de Penteo se escapa por la noche para asistir a un ritual de estos, por más que él lo ha prohibido también, ¿no? Y encarcela a Dioniso, y Dioniso se escapa, ¡oh prodigio!, ¿no? Y entonces Penteo, en un momento determinado, va a hacer de bacante, se va a vestir como una mujer y se va a escapar al monte a ver qué hacen, ¿no? Las bacantes, y por qué este tipo que ha venido aquí diciendo que es un dios se las lleva de calle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿No?
Y aquí ya empezáis a mascar la tragedia, ¿no? Aquí, esto ya pinta mal, de Penteo disfrazado, escondido, espiando, a ver qué hacen las vacantes, entre las que, insisto, se cuenta su propia madre, Ágave. Antes la hemos mencionado, aquella que malmetió a su propia hermana, Sémele, ahí está también, Ágave. Bien. Y esto sí que lo tienes que contar tú, Gemma. Por más que a mí me guste mucho el cine gore, pero esto es tuyo. A ver, ya más o menos vamos viendo por dónde van los tiros, pero al fin y al cabo Penteo consigue introducirse en esa danza frenética de las vacantes hasta que es descubierto. Y Dioniso lo que hace es enloquecer aún más a las vacantes para que pierdan el raciocinio y de este modo lo van a descuartizar. Pero así. Así, sin más. Y la que más lo va a descuartizar, la que más saña va a poner, evidentemente, va a ser Ágave. Y ellas se van a creer que están dando muerte a un león. Y cuando regresan a palacio van súper contentas con la cabeza del león en las manos diciendo, ¡fua! Mirad la hazaña que acabamos de hacer, parecemos Hércules. Y en ese momento la locura se acaba y Ágave ve en su mano la cabeza de Penteo. Bueno, qué momento. Os podéis hacer una idea de esto, ¿eh? Bueno, y de cómo representar esto, porque esto es una tragedia que se representaba. Luego os pondremos algunas imágenes contemporáneas para resolver el asunto, pero bueno, aquí tenéis, el esparagmos es el despedazamiento ritual, así se llama, y luego está la homofagia, es decir, canibalismo, podríamos traducir, lo de ingerir, ¿no? La carne en principio de estos animalitos, agrestes. Pero bueno, esta es una imagen de las Ménades con Penteo, imágenes antiguas, ahí las tenéis enloquecidas. Claro, esto contrasta un poco con la atmósfera del simposio que hemos introducido. Efectivamente. Sí. Y aquí sí que vamos a apostar fuerte, Gemma. Aquí vamos a apostar muy fuerte, pero antes no quiero cerrar las vacantes de Eurípides porque no tenemos que olvidarnos también de que Penteo está cometiendo un acto de hibris. No está confiando en Dioniso, está creyéndose más listo que él. Y a eso de mitad de la obra aparece un mensajero que ha visto a las vacantes en el monte. Y Penteo le interroga. Y el mensajero le habla sobre el comportamiento de las vacantes. Y le dice, dormían todas, tumbadas en actitud descuidada. Unas reclinaban su espalda sobre el ramaje de un abeto y otras habían echado su cabeza sobre las hojas de encina en el suelo. Reclinadas al azar, en actitud decorosa, y no como tú dices, embriagadas por el vino y el bullicio de la flauta de loto, retiradas a la soledad para perseguir en el bosque el placer de Cipris, de Afrodita. Y estos versos de Eurípides, esta afirmación del mensajero, junto con el hecho que ya has señalado de que el paralelo masculino, quizá entrecomillado, del ritual báquico sería el simposio, que es, como ya nos ha comentado Lucía, esa sobremesa de señores de la aristocracia y que se identifica o es considerado tradicionalmente con lo racional y lo comedido frente a las vacantes, que son la locura y lo irracional, pues nos hace plantearnos cosas, ¿no? Y básicamente es si puede existir cierto sesgo de género a la hora de describir uno y otro evento. Y antes de desarrollar esta idea, ¿no? Creo que debemos ahora sí ser sinceras con las personas que nos están viendo y comentaros que cuando planteamos nuestra intervención aquí en los espacios míticos íbamos a hablar simplemente del simposio y de la poesía que se escribía en ellos para el evento y sobre el propio evento. Pero a la hora de hacer la selección de lecturas que íbamos a hacer, nos miramos y dijimos, no,
¿solo vamos a leer a señores? No vamos a leer a ninguna señora, no se conserva ningún poema, ningún fragmento de alguna poetisa que hable sobre el vino, sobre Dioniso, teniendo en cuenta la importancia que tenía el ritual báquico en Grecia. Y en principio la respuesta es no. no. Y esto nos planteó más preguntas todavía. Y la primera, esta que ya hemos señalado, es sobre cuánto está idealizado el simposio y cuánto está demonizado el ritual báquico. Y para comprender la imagen tradicional idealizada del simposio, creo que sencillamente vamos a leer un fragmento de Simposios y banquetes griegos de Carlos García Gual y después lo vamos a comparar con la iconografía y algunas poesías del ámbito simposiaco. Carlos García Gual dice que los simposios son así. Para dar lugar al simposio, al acabar la comida, los sirvientes despejaban las mesas y dejaban en sus manos solo las copas, las manos de estos señores, que por cierto, aquí no había señoras en los simposios, simplemente como sirvientas o como heteras. También lo veremos en la iconografía. Tenemos las copas en las manos y sobre las mesillas dispuestas al pie de los triclinios algunos dulces y pequeños aperitivos. Para escenificar el ambiente festivo, los comensales se coronaban con coronas de hiedra y pámpanos, plantas de ecos dionisíacos. Los siervos derramaban sobre ellos variados perfumes y les escanciaban por turnos el vino. Tras las libaciones en honor de los dioses, se elegía un árbitro de las charlas, el simposiarca o jefe del simposio. Se creaba así una placentera atmósfera en la que los simposiastas cantaban, comentaban gracias y ocurrencias y conversaban con humor de amor, amistad y a veces de intrigas políticas. Vino, música y humor amenizaban el convite en el que se adormecen las penas y despierta el instinto amoroso, según Jenofonte. Las charlas simposiacas eran para los griegos, parlanchines y discutidores por naturaleza, fuente de refinado y franco placer. Esta idea del banquete como un espacio de refinamiento cultural bebe mucho, como ya decía también Lucía, que nos ha servido mucho en tu exposición para allanarnos el terreno, bebe mucho de la obra de Platón y de los demás autores que ella ya ha señalado en su exposición. No vamos a entrar en ellos. Y es cierto que no negamos que los simposios fuesen realmente alta cultura en ocasiones. Pero sospechamos por la iconografía y la poesía que vamos a ver a continuación que algunos, o muchos, podían terminar siendo reuniones de cuñados. Sí. Aquí tenemos a estos hombres con el auleta tocando la música del simposio y al señor disfrutando de su vino y jugando al cótabo, que ahora nos puedes explicar lo que es. Bueno, porque además hay otra... No, pensaba que había otra. Bueno, es que parece que está pidiendo otra, ¿no? Estas copas se llaman kíliques, de aquí viene la palabra cáliz, ¿no? Kílix en griego. No está pidiendo otra, es que está practicando un juego de puntería. Había que dejar pues, un pozo, ¿verdad?, de vino, agitarlo y lanzarlo a una diana, y si se acertaba, es que había un amor correspondido. Si no, la cosa pintaba mal. Esto es un juego, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, el ambiente, la música, la poesía, pero sobre todo, ¿no? Baco puro, aquí también está. Entonces, bueno... Los griegos también se lo pasaban bien. Sí, efectivamente, no estaban... No estaban todo el rato filosofando, de verdad. Seguramente no. Entonces, bueno, hemos conservado muestras muy interesantes de poesía simposiaca, así se llama, es decir, poesía que se cantaba, que a veces improvisaba en estos banquetes, en estos simposios. Tenemos aquí varias escenas. Sí. Hemos procurado buscar escenas donde hubiese mujeres, pero efectivamente ellas pues toman un papel auxiliar, danzarinas o tañedoras de flauta. O recogedoras de vómito. Recogedoras de vómito, como veis, efectivamente, en el último... Todos estos son fondos de copas, ¿no? Que a mí esto, Gema, perdón el paréntesis, pero me parece
el colmo del refinamiento de una... Esto me parece civilización, esto me parece cultura. O sea, el hecho de que tú estés terminando una copa y cuando te la terminas encuentras una escena de este tipo, a veces aparecía una inscripción guapo o cosas así, ¿no? Pero otras veces estas escenas, o sea, a mí es que esto me parece... O sea, no hay otra civilización con este nivel. A mí me parece que es una cosa absolutamente abrumadora. La verdad que la degradación con las tazas de Mr. Wonderful no es muy Claro, bueno. es que efectivamente, pero fijaos qué cosas se hacían, ¿eh? Bueno, pues este es el papel que tenían las mujeres, ya sabéis, un almatadema, pues aquí lo ponemos, en este caso una auleta, ¿no? Las flores, es importante el asunto de las guirnaldas, ¿no? Y ¿no? Bueno, esta postura siempre relajada. Y es cierto, como digo, que la poesía simposiaca pues es una maravilla y se desarrolló en época arcaica, que es el siguiente tema que vamos a ver en clase, en época helenística e incluso más adelante. Voy a leer este que me hace gracia, el de Teognis. A ver qué os parece. Aquí este poeta exhorta la mesura, con lo cual efectivamente el desparrame seguramente que era habitual, por más que, como describe García Gual, siempre se nombra a un simposiarca, es decir, una persona, un señor, que está pendiente de la mezcla de agua y de vino, porque ya sabéis que los griegos no bebían vino puro, eso era cosa de bárbaros, debe ser un vino fortísimo además, el de aquella época. Entonces hay una persona atenta. Que la cosa está así un poco aburrida, me refiero, no hay conversación, pues más vinillo. Si los ánimos están exaltados, pues más agua. Entonces lo de la mezcla lo decide siempre el simposiarca. La mezcla se hace en la crátera y luego pues se va tomando, ¿no? En esas copas. Bueno, total, que este Teognis es un poeta arcaico, llama a la mesura, ¿no? Y advierte de lo ridículo e indigno que resulta una persona borracha. Por lo tanto, es que los simposios... Léelo. Venga, leo. Mas yo, que guardo la mesura en el vino dulce de miel, me iré a casa a ocuparme del sueño que libra de las penas. Vuelvo como resulta más grato para el hombre haber bebido vino, sin abstenerme del todo, ni en exceso ebrio. Quien sobrepasa la mesura en la bebida ya no es dueño de su lengua ni de su razón. Impertinente su charla, que se torna vergonzosa para los sobrios, y no siente reparos en hacer cualquier cosa cuando está borracho. Prudente hace un momento, necio ahora. Mas tú sé consciente de esto y no bebas vino con exageración. Levántate antes de estar ebrio, no sea que te domine tu vientre como a un mal sirviente que al día vive, o bien si te quedas, no bebas. Mas el único necio soniquete que repites constantemente es escancia, ¿no? Echa. Por eso estás borracho, pues una copa va por la amistad, otra está servida, otra es una libación para los dioses y otra ya la tienes en la mano y no sabes negarte. Invencible en verdad es aquel que aunque beba muchas copas, no hay temor de que diga insensateces. No me digáis que esto no parece una campaña anticonsumo del gobierno. Bueno, sé. Pero os ha gustado. Bueno. ¿Habéis tomado nota? Estas excusas, ¿no? Típicas. Bueno, os leo también unas cuantas recogidas en la Antología Palatina, en el libro 11 de la Antología Palatina, de diferentes poetas: Filodemo de Gádara, Filipo de Tesalónica, Páladas de Alejandría, Macedonio Cónsul. Bueno, ambiente de simposio. Coronadme de narcisos y de sones de flauta, dejadme disfrutar, y ungidme los miembros con perfumes de azafrán, y empapadme el aliento con el vino de Mitilene, y casadme con una doncella primitiva. Primitiva, Gemma. Este tiene gracia. Mientras eras guapo, Arquéstrato, y alrededor de tus mejillas de color de vino inflamabas las almas de los mancebos, de nuestra amistad ni una palabra. Al contrario, en tus juegos con otros muchachos, tu lozanía como una rosa has marchitado. En cambio, cuando te oscureces con una sucia barba, ahora me arrastras como amigo y quieres regalarme a mí la paja tras dar a otro las espigas. Otro. De mí ya anciano las mujeres se burlan y dicen que miren el espejo los despojos de mi juventud. Pero yo, de si mis cabellos son blancos o negros, no me preocupo en mi camino hacia el final de la vida. Con fragantes perfumes, en cambio, floridas guirnaldas y el jugo de Baco, pongo fin a tristes cavilaciones. Todo esto se cantaba, al son de la lira.
Este también está bonito. Ayer que estaba enfermo me atendió un asesino, un médico que me prohibió el néctar de las copas. Me dijo que bebiese agua al cabeza hueca. No llegó a aprenderse la lección de Homero. La fuerza de los mortales es el vino. Aquí. No me meteré yo con Homero, pero ese poema es muy de cuñado. Es muy de cuñado, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, este es el ambiente, ¿no? ¿Quieres leer alguno más? O... No, venga, vamos a avanzar, que es que ya se nos acaba el tiempo. Estamos ya a 26. Madre mía, venga. En fin, qué suerte que tenemos estos poemas. Suerte en el sentido de que podamos estar riéndonos y compartiéndolos hoy aquí, pero también suerte de que han llegado hasta nosotros y nosotras y de que los conservemos, pero no siempre es una cuestión de suerte. También es una cuestión de quién copia todos los poemas. ¿Quién decide borrar otros para reutilizar los pergaminos y copiar otros poemas encima, ¿no? Y con esta reflexión acerca de la conservación de los poemas, queremos compartir la pregunta o la posibilidad de que es altamente probable de que si existieron himnos a Dioniso compuestos por mujeres se perdieron o por mala suerte, muy mala suerte, o por mala mano de quienes tenían la responsabilidad de conservarlos, ¿no? Y quién sabe si Safo, de la que conservamos un himno íntegro a Afrodita, pudo haber dedicado otro a Dioniso. Al final eran divinidades, la de Afrodita, Dioniso y Eros, que estaban estrechamente ligadas. Y lo que queremos decir con esto, con la comparación del simposio y los rituales báquicos, con toda esta lectura, con riéndonos de los señores y demás, es que en qué medida consideramos los simposios alta cultura simplemente por el hecho de que conservamos un texto. ¿Por qué consideramos los cantos y las danzas del ritual báquico como locura y desenfreno? ¿Por qué? Porque nos es desconocido, porque lo hicieron las mujeres. Y nosotras creemos que aunque no tengamos registro físico de ello, aunque no tengamos un texto, lo performativo no debe minusvalorarse y mucho menos demonizarse como se ha hecho o parece haberse hecho con las vacantes. Traíamos también unos vasos, unas cerámicas en los que se representan estos rituales báquicos desde dos miradas. Una, la de un filólogo alemán del siglo XIX-XX, Walter Otto, que afirma que en esta cerámica se pueden apreciar los grandes detalles de los ojos desorbitados de las ménades, los movimientos de una danza errática, de las bacantes, perdón, dice él, los movimientos de baile de una danza errática, y llevan serpientes en el pelo. Y es cierto que aquí no se ve muy bien, pero yo por más zoom que he hecho en casa no he conseguido ver tanto detalle. No. Y partiendo del hecho, me corregía con lo de ménades y bacantes, porque esto yo creo, corrígeme si me equivoco, que parece más un cortejo de ménades que de bacantes, simplemente por la presencia de Dioniso y del sátiro. Pero bueno, afortunadamente tenemos ya investigaciones más recientes llevadas a cabo por mujeres investigadoras con un ojo un poco más crítico, como por ejemplo Cornelia Isler-Kerenyi, en la que demuestran la existencia de cerámicas en los que, por un lado, las mujeres sí aparecen con esas danzas báquicas, con esas procesiones, ¿no? Llevan su tirso, llevan las copas. En este caso no es la danza errática que veíamos al principio, pero sí en esa procesión. Y por el otro lado del vaso, de la cerámica, encontramos precisamente ese ritual báquico del que nadie habla, que son esas acciones rituales como la libación o el traspaso de contenidos líquidos del vino, vaya, de una crátera a otra de manera solemne, lo que sugiere que el ritual báquico no era en efecto un estado de descontrol constante y permanente, sino un proceso estructurado que culminaba en una experiencia de éxtasis como consecuencia lógica del consumo de alcohol. Y
creo que era interesante que hablásemos de esto, ¿verdad? Para que muchas veces cuando nos dicen que no debemos mirar a la filología o a los mitos o a la cultura antigua con los ojos actuales, pues es que también debemos preguntarnos, ¿pero el que nos está diciendo esto no lo hizo? Claro, exactamente Entonces, igual. claro, creo que lo que hay que ser es crítico y siempre tener todas las posibilidades sobre la mesa. Y creo que con esto podemos introducir algunas versiones Bueno, contemporáneas de las sí, vacantes. creo que sí, o algo de recepción, ya sabes que es una cosa también que nos importa mucho, traer efectivamente el mundo antiguo a nuestros días y hacer algún tipo de recomendación, en fin, para quien tenga un poco de estómago, quizás. Pues esta versión de las vacantes de Brad Mays es del año 2000. Aquí tenemos a Tiresias, el adivino, que advierte a Penteo que no va por el buen camino, Tiresias siempre presente. bueno, Tiresias es que, claro, Tiresias tiene esa clarividencia, él sabe las cosas, un adivino ciego, evidentemente, pues tiene un ojo, un tercer ojo que le permite ver lo que hay más allá. Este advierte a Penteo, oye, que no te pases, ten cuidado. Y por cierto, Dioniso es que le da la oportunidad varias veces a Penteo de rectificar. Claro. O sea, que Dioniso no es que, en fin, no es demasiado categórico, le da oportunidad de rectificar, pero cómo somos los mortales que no nos apeamos, ¿eh? Es que no nos apeamos cuando tenemos ahí una fijación, ¿no? Entonces, bueno, de esta versión de las vacantes, pues tengo varios fotogramas. Este es Dioniso, arrestado por Penteo y encarcelado y luego, como digo, milagrosamente liberado. Y, por supuesto, pues algo del despedazamiento de las vacantes. Aquí está Penteo, pues no vamos a poner la sangre, pero bueno, pues ahí se intuye, ¿no? Y bueno, ¿tenemos alguna recepción más? Bueno, ¿cómo no? Las niñas de Cádiz. No, vamos, es que no nos cansamos de recomendar que veáis a las niñas de Cádiz haciendo lo que hagan. Tienen una obra que se titula El viento es salvaje, donde hacen ahí una mezcla entre Edipo y Medea desternillante. Hacen teatro en verso, ¿eh? Teatro en verso basado en las obras clásicas, en esta ocasión en Las vacantes de Eurípides. La obra se llama Las vingueras de Eurípides. Y Dioniso es Dionisia. Tenemos algún fotograma donde se nos presenta el elenco. Dioniso es Dionisia y luego pues hay un coro de vacantes, la Dori, la Rosa, la Mercedes y luego hay un policía, el Schwarzenegger, que las tiene enfiladas a estas señoras que se dedican a jugar al bingo. Es un bingo clandestino. Y entonces ahí está el Schwarzenegger persiguiendo, porque es un policía que se lo toma muy en serio, persiguiendo a estas mujeres, intentando pillarlas, ¿no? Jugando al bingo. Y le acompaña, no es un Tiresias, pero es otro policía que se llama Servando, que intenta retenerlo un poco. No te lo tomes tan a pecho, déjalas vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos algún fotograma de ellas tan felices jugando al bingo en casa de Dionisia. Se toman sus copillas, sus anisetes, llega una con los antidepresivos que le han regalado, vamos, que le ha recetado el médico, y todos los comparten, ¿no? También se ha hablado mucho sobre si las que participaban en los misterios dionisíacos se tomaban una seta o vaya usted a saber. Claro, la pura especulación, la imaginación. Bueno, pues aquí Mercedes compartiendo sus ansiolíticos, el Schwarzenegger venidísimo arriba. Obviamente este es Penteo, hay un enfrentamiento tremendo, ¿no? Entre la Dionisia, ¿no? y Schwarzenegger, el enfrentamiento entre Penteo y Dioniso. Ya sabemos que Penteo tiene las de perder. Esto es, claro, la parte del ritual, aquí los dos disfrazados, ¿no? de mujeres, subidos en una silla, ellas desatadas. Y efectivamente llega el momento en que el Schwarzenegger es descubierto porque reconoce a ella a su madre, que es justamente la Mercedes, la de los ansiolíticos. Y bueno, y la cosa acaba pues como acaban las vacantes, ¿no? Y, en fin, no voy a decir cómo se representa esto, pero lo hacen de una manera muy minimalista, pero con mucho efecto. Y creo que tenemos alguna cosa más un poco brutal. Esta es una artista venezolana
Ahí la tenéis. Gala Garrido, que tiene una serie fotográfica titulada Las vacantes, donde ella pretende justamente denunciar la violencia que sufren las mujeres. Vamos a pasar de diapositiva. Aquí tenéis. Ella dice literalmente que reinterpreta estas figuras para proyectarlas sobre mujeres venezolanas pertenecientes a círculos de violencia. Las vacantes en esta serie fotográfica no son víctimas, sino victimarias ubicadas en los escenarios de sus crímenes. Entonces, bueno, hay una selección, es una fotografía muy, muy gore, pero como corresponde también a las vacantes de Eurípides. Observad que el hilo conductor es el tirso, ¿no? Es esa vara florida que llevaba Dioniso, florida, ¿no? Un símbolo axial al fin y al cabo. Es el hilo conductor de todas estas fotografías. Hay muchas más, ya sé que no es agradable, pero vivimos en unos tiempos donde conviene de nuevo advertir de que parece que no hemos aprendido nada y seguimos cada vez que encendemos el telediario escandalizándonos de que la violencia sobre las mujeres y sobre los niños, que esto ya sí que me parece el colmo no sé, de la irracionalidad y no el de las vacantes que salían de su casa a beber y a bailar, ¿no? Eso sí que es irracionalidad, eso sí que no admite discusión ninguna, ¿no? Pero en fin, nos estamos poniendo un poco tensas, así de repente intensas, al final y del tenemos programa. que terminar. Dándos las gracias, por supuesto, por vuestra asistencia, pero ya sabéis que siempre terminamos con una lectura contemporánea también, y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Maru Bernal, que nos vino presencialmente el año pasado aquí a recitar su poesía, y de su último poemario va a leer Gema un fragmentito para despedir la sesión. El poemario es La belleza de lo trágico y el poema o la sección se titula Las agitadoras del tirso, precisamente. Y antes de empezar con su poema, ella glosa los versos de las vacantes de Eurípides que he leído antes, en el que el mensajero le decía a Penteo que estaba completamente equivocado. Y dice así Maru Bernal: conmueve el abandono de las mujeres al sentirse a resguardo, sin experimentar el apremio cotidiano, la sumisión en sus hogares, la inseguridad, el acoso, tal vez el miedo. Se liberan gozosas de sus obligaciones con ese gesto tan femenino de deshacerse las trenzas. Siguen su instinto de mujeres libres, se valen por sí mismas, satisfacen sus necesidades más primarias. Algo de sustento, un río de agua clara, el desahogo entre iguales. Confidencias propiciadas frente a una copa de vino, la lasitud del cuerpo y del espíritu, el alivio de sentir cómo baja la guardia ante las amenazas externas, esa seguridad en la tribu que las ampara. Yacen entrelazadas unas con otras, como lo están sus coronas de hiedra, roble o florida brionia. Y aquí vuelve a citar a Eurípides. Una tomó su tirso y golpeó sobre una roca, de donde empieza a brotar, como de rocío, un chorro de agua. Otra hincó la caña en el suelo del terreno, y allí el dios hizo surgir una fuente. Todas las que deseaban la blanca bebida apenas escarbaban la hierba con las puntas de sus dedos, obtenían manantiales de leche, y de los tirsos cubiertos de hiedra destilaban dulces surcos de miel. La belleza de la hermandad, generosos dones de la tierra, sólida urdimbre del cuidado mutuo. Muchas gracias. Gracias.